Hola, que el Señor les bendiga muy ricamente en esta oportunidad. ¿Vieron? Ya estamos a mitad de año. ¿Qué cosa? Esto va volando, volando. Pero usted ahí en su casa, nosotros desde este lugar, oramos juntos para que el Espíritu de Dios nos ayude a ambos. Usted que nos observa y está interesado en conocer más de la palabra de Dios, y a mí interesadísimo en compartir con usted el bendito mensaje de la palabra de Dios. Iniciamos hoy una serie de mensajes, básicamente 4, que están escritos en el libro de Colosenses. Recuerde que Colosenses tiene 4 capítulos y este mes tenemos 4 benditos miércoles, santos miércoles, para poder en este mes completar un estudio del libro de Colosenses. Tal vez nunca has leído Colosenses. Mi recomendación es que te sientes a leer la palabra de Dios corrida y que semanalmente la vamos a estar desarrollando capítulo por capítulo. ¿Qué le parece si usted levanta su Biblia juntamente conmigo y repite después de mí? Esta es mi Biblia. Esta es la palabra de Dios. Yo la voy a leer, yo la voy a estudiar. Ella es la inconfundible, inconmovible palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Cuando hablamos del libro de Colosenses, estamos hablando de una carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosa. También tenemos el registro de la participación del apóstol Timoteo, discípulo del apóstol Pablo. Estamos hablando cerca del año 60, 62. Esta carta, al igual que otras cartas, se escriben desde las prisiones del apóstol Pablo. Cuando hablamos de prisiones del apóstol Pablo, él, al ser judío y romano, gozaba del beneficio de casa por cárcel. Entonces, la carta se escribe desde alguna casa que el imperio había determinado para que fuera la prisión, casa por cárcel del apóstol Pablo. De esta forma podía recibir algunos colaboradores y hacer algunas cosas. Dentro de las cosas que hizo fue pastorear a las iglesias conquistadas por el Evangelio de Jesucristo. De manera que los destinatarios de esta carta son los santos de la iglesia de Colosa. Este pequeño grupo, y a mí me llama mucho la atención esto, porque el apóstol no ve el tamaño o si son poquitos o si son multitudes. Él ve que es el cuerpo de Cristo. Y aquí hay algo muy importante para cada uno de nosotros. La carta lleva la intención de solucionar lo que anda mal. Sí, lo que anda mal. Nos encontraremos asuntos meramente éticos, que te toca con el individuo, con sus relaciones familiares, con sus relaciones laborales, con su relación con el Estado. Es decir, usted y yo somos entes sociales, sí. Entonces nos tenemos que identificar. El apóstol hace una reseña muy importante en esta carta para que usted y yo podamos hacerlo. No solamente es un mensaje para la iglesia de Colosa, recuerde, es para los hermanos de la iglesia de Colosa y usted y yo aprendemos de eso. Lo segundo importante que vamos a encontrar en esta carta son algunos brotes de mezclas doctrinales, como si el Evangelio de Jesucristo le faltara algo, como si no pudiera suplir en un 100% la necesidad del hombre y de la mujer. Y en este caso particular yo quiero hacer un paréntesis y decirle, el Evangelio de Jesucristo es suficiente para usted y para mí. La obra redentora que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para usted y para mí fue suficiente. Ciertamente, de la misma forma que al apóstol le llegó no el rumor, los reportes de que andaban algunas cositas mal, usted y yo sabemos que estamos llenos de personas que creen que el Evangelio no es suficiente. Yo probé el Evangelio y estuve en la iglesia un tiempito y después me aparté. ¿Y por qué se apartó? Porque no me llenaba, o porque la iglesia donde yo iba y... ¿Cómo? ¿El Evangelio de Jesucristo no lo llena en un 100%? Eso es una falsa doctrina, hermano. Te estás dejando engañar. Entonces te llamo la atención para que, número uno,
veamos a la luz del libro de Colosenses aspectos personales de nuestras relaciones interpersonales, que podamos revisar también estos asuntos doctrinales que tal vez hay personas que creen que no es suficiente, y el Evangelio de Jesucristo es suficiente para llenar todas las áreas del ser humano. A mí no me venga a decir que es que por ejemplo, no hace mucho estuvimos compartiendo con alguien que me dijo, es que yo prefiero ahora meditar en el yoga, porque de esta forma, y yo prefiero meditar en la palabra de Dios, discúlpeme y perdóneme. Yo prefiero llenar mi corazón y mi mente de la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios antes de hacer esos saumerios y entrar en esos ruidos. No. Al Evangelio de Jesucristo no le falta nada. La obra redentora que Jesús hizo es suficiente para cada uno de nosotros. Número 3 que vamos a encontrar en esta preciosa carta es que el apóstol tiene que enfatizar que Jesucristo es suficiente. Jesús es suficiente. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Diga conmigo, Jesús es suficiente. Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Esta iglesia está fundada por un ministro que había nacido de nuevo, que se llama Epafras. Estoy solamente introduciéndole. Ahorita entramos al capítulo 1. Epafras era un convertido de la iglesia. Él vivía en Colosa y tiene que haber sido, vamos a ver, así lo señalan los historiadores, en la predicación que se diera en la iglesia de Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Recordemos que el apóstol Pablo ministró en Éfeso bastante tiempo. Entonces, uno de sus convertidos es Epafras. Se mueve al lugar de su residencia, su retoño, es decir, su vida, en donde él hace su vida, y es Colosa. Y ahí empieza a multiplicarse el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo se multiplica, ¿sabe cuándo? Cuando usted y yo lo pongamos en práctica. La gente quiere lo que usted tiene, pero ¿qué es lo que tenemos? Si lo que tenemos es una religión hueca y vacía que no satisface, nadie va a querer eso. Pero cuando su vida y la mía, cuando sus palabras y las mías hacen una transformación completa, sus familiares y los míos, sus vecinos y los míos y todos sus compañeros, universidad o escuela o lo que sea, quieren lo que usted y yo tenemos. Bueno, el apóstol Pablo recibe a Epafras desde Colosa hasta donde él estaba en sus prisiones, en Roma. Estamos hablando de 2100 kilómetros, sí, me escuchó bien, un viaje de 2100 kilómetros. Tiene que haber sido algo serio que estaba sucediendo en la iglesia de Colosa como para que Epafras tomara la decisión de viajar a ver cara a cara al apóstol y contarle lo que estaba pasando. Esta iglesia estaba constituida, sí, por judíos y gentiles. Esta mezcla que empezó a darse en la primera iglesia nacientes. Esta iglesia está ubicada en una ciudad sumergida en trabajos de lana. La población de Colosas se caracterizaba muchísimo por muchas ovejas, muchos rebaños y por supuesto en la industrialización de no solamente la carne, sino la lana, y entonces los tejidos y estos teñidos son y fueron muy famosos en su época. El lugar preciso se calcula que está en alguna parte de Turquía, lo que hoy es Turquía. Este pueblo de Colosa, trabajaba y se desarrollaba muchísimo en estas acciones. De manera que tenemos una iglesia naciente en medio de una industria naciente, en medio de una economía naciente. Y yo alabo a Dios porque el Evangelio de Jesucristo le ayuda a todos y cada uno de nosotros a realizarnos en todas las áreas. La carta de Colosenses es cristocéntrica y esto es algo importantísimo.
Durante estos miércoles que vienen vamos a estar enfatizando que esta es una carta cristocéntrica. Está centrada en Jesucristo, Y de esta forma ataca, ¿verdad?, el apóstol Pablo con su discurso cristocéntrico a lo que estaba surgiendo, que es el gnosticismo. El gnosticismo es tratado en la palabra de Dios en Colosenses y en Primera de Juan. Y lo hace de una forma muy enfática. Jesucristo es Dios y Él es nuestro Señor. Pastor, ¿qué me está diciendo? Eso yo ya lo sé. Bueno, entonces practiquémoslo. Pongamos a Jesús en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestros pensamientos. Presentemos defensa de la fe ante aquellas personas que vienen a argumentar algunas cosillas, como por ejemplo los gnósticos. Los gnósticos no se acabaron, se revistieron de diferentes vestidos, vamos a decirlo así. Los gnósticos, ¿qué es lo que enfatizan? Bueno, ellos enfatizan que el conocimiento me va a llevar a tanto entendimiento espiritual que me va a hacer una persona superior, la cual puede pertenecer a una legión, o puede pertenecer a un grupo, o puede pertenecer a una logia. ¿Y por qué? Porque soy un iluminado. Estas palabras usted y yo las hemos estado escuchando muchas veces hoy por hoy. Los que se creen que son los escogidos, los que se creen que son los selectos, los que creen que han avanzado tanto intelectualmente y hemos leído tanto y hemos aprendido tanto. Aquí nadie está diciendo que no lea. Aquí lo único que estoy enfatizando es que Jesucristo es el Señor de gloria. Estos gnósticos, no solamente en la época de Pablo, sino en nuestra época, afirman que Dios es bueno y santo, y tienen razón, y que el cuerpo para nada sirve. Por eso se puede pecar con el cuerpo, porque de todas maneras el cuerpo no se salva. Es materia, y polvo eres y al polvo volverás. ¿Ves? Empiezan a agarrar textos fuera de contextos para formar sus grandes pretextos. Nuestros tiempos religiosos están siendo bombardeados también por ciertos grupos que quieren justificar su pecado. Y sí, usted les pregunta, ¿Dios es santo? Sí. ¿Y Él es bueno? Buenísimo. Pero mi cuerpo lo uso para pecar. No. Presentaremos nuestros cuerpos vivos en sacrificio santo, agradable, como una ofrenda a Dios. Tu cuerpo y el mío no ha de ser instrumento del pecado. Los gnósticos afirman que Dios solo se comunica con ángeles, y tenemos un desastre. Se ha desatado un asunto de ángeles van, ángeles vienen, y ellos afirman que Dios solo se comunica con ángeles y que no se puede comunicar con los hombres, creando una cadena de intermediarios entre Dios y el hombre. Y usted y yo sabemos que eso no es cierto. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Jesucristo. Hoy no coma cuento, como dicen, ¿verdad? Por ahí, no coma cuento. Jesús es el Señor y usted no necesita de ningún intermediario para llegar a Dios. Ellos dijeron, los gnósticos, que Jesucristo era una buena persona, un buen profeta, muy moralista, pero que jamás puede haber sido Dios, porque Dios no puede engendrarse ni establecerse en medio de los hombres. Y eso es nefasto, peligrosísimo, que usted abrigue en su corazón estos pensamientos. Estoy aquí para declarar que en el capítulo 1, vámonos de lleno, de una vez, en el capítulo 1, vamos a dividir el capítulo 1 en 3 secciones. Lo primero, vamos a examinar la oración que hace el apóstol Pablo. Lo segundo, vamos a revisar el por qué él declaró que Jesús es Dios. Y número 3, vamos a escuchar la gran alegría que le produjo la iglesia de Colosenses, de Colosa, al apóstol Pablo. Empecemos entonces con capítulo 1, ¿verdad? Versículo 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,
y el hermano Timoteo, ¿ve? Ahí están los dos. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia, paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Desde el saludo enfatiza en igualdad de condiciones a nuestro Dios Padre con Jesucristo nuestro Señor. A partir de aquí, del versículo 3 al versículo 8, usted y yo vamos a estar examinando, ¿verdad?, 4 puntos importantes de la oración de Pablo. Versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando. Para mí esto es importantísimo, porque yo sé que usted ora, y yo sé que yo también he orado, pero yo voy a confesarme aquí. Muchas veces hemos orado mal. Y yo tengo aquí, y usted también, al frente, desde el versículo 3 al versículo 8, un modelo que podemos implementar en nuestra vida de oración. Y le garantizo que nos va a ir bien. ¿Cuándo vamos a orar? ¿De vez en cuando? No. ¿Cuándo vamos a orar? Cuando las cosas están color de hormiga. No. ¿Cuándo es que vamos a orar? Uy, cuando tengo examen. No. Cuando tengo exámenes médicos. No, tampoco. Cuando tenemos un problemón seriosísimo que no se me ocurre cómo solucionar, entonces vamos a orar. Vea, discúlpeme y perdóneme, pero el apóstol Pablo enfatiza en el versículo 3 cuándo es que se tiene que orar. Y se tiene que orar siempre, siempre. Eso me llama a mí la atención porque me hace recordar que en Primera de Tesalonicenses, este hombre de Dios, sí, el mismo apóstol, habla en relación a ¿cuándo es que tenemos que orar? Y en el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, dice la palabra de Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. ¿Cuándo es que oramos? Siempre. Y siempre significa de día y de noche. Orar sin cesar. Primer punto de la oración del apóstol Pablo. No es una actividad esporádica, es una vida de oración. Versículo 4 que dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Se escucha. Es evidente, llegó a mis oídos, dice el apóstol Pablo. ¿Qué me está hablando a mí? Señores, nosotros que profesamos nuestro cristianismo, somos cartas abiertas y la gente ha de escuchar la verdad. Y siempre vamos a escuchar, siempre nuestro testimonio va a ser más fuerte que nuestras propias palabras. Y el apóstol aquí no los conocía, no los había visto, pero sí estaba escuchando, ¿qué cosa? El testimonio de lo que se está diciendo. ¿En dónde? En el barrio, en el pueblo, en la familia. No solamente que, ay, sí, que va a tal iglesia los domingos de vez en nunca. No. Estamos hablando de que está dando un buen testimonio. El apóstol es enfático aquí y su oración es, gracias Señor, yo voy a orar por ellos siempre. Yo estoy escuchando buenas cosas, voy a dar fe del amor que se tienen los unos a los otros, alabado sea Dios. Y número 3, de la esperanza, versículo 5, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. 2 cosas fundamentales en este versículo 5, que nuestra esperanza no es terrenal, nuestra esperanza está en los cielos, y eso es nuestra oración. Mi primera oración es siempre, Frank, tenés que orar siempre, vamos a orar siempre. ¿Por quiénes? Por todos y por los que amamos, por supuesto que sí. Vamos a darle gracias al Señor por lo que estamos oyendo, por el testimonio. Señor, yo te pido, Señor, que mi hijo, que mi hija, que mis hermanos en Cristo, que todos los que te conozcan, demos y rendamos un buen testimonio. Señor, que la esperanza, la cual no nos avergüenza, está reservada en los cielos. Nuestra esperanza, Señor, que ellos no tengan la esperanza en una
una vacuna, que ellos no tengan la esperanza en una medicina, que ellos no tengan la esperanza en el equipo de fútbol, que ellos no tengan la esperanza en un político, que ellos tengan la esperanza ¿en dónde? En el cielo, en lo que está reservado en los cielos. Y usted y yo sabemos qué es lo que está reservado en los cielos, que como Él subió a los cielos, del cielo bajará por su iglesia, alabado sea Dios. Y lo segundo que encontramos en el versículo 5 es que dice un verdadero evangelio. ¿Por qué dice un verdadero evangelio? Porque ya andaban por ahí los que predican un evangelio que no es verdadero. Un evangelio que no es verdadero, un evangelio que a usted le pone sus ojos en lo material. Déjeme decirle que buscaremos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces el evangelio está establecido para todos y cada uno de nosotros, que nuestros ojos estén puestos en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Ya estoy metido en el libro de Colosenses, hermano querido. Este es el tipo de oración que el apóstol Pablo hace por sus hermanos. El versículo 4 al versículo 8 dice así, del versículo 6 al versículo 8 dice así: que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. Sí, Dios ha establecido para usted y para mí que crezcamos en el conocimiento de su voluntad, que crezcamos en su palabra. Sí, porque eso es lo que habla el apóstol Pablo. Entonces, básicamente, usted y yo tenemos aquí que hacer un buen trabajo. Y nuestras oraciones que sean así: Señor, yo voy a orar siempre por mis hermanos, por mis familiares, que te conozcan, y los que te han conocido también. Voy a orar por ese testimonio. Voy a orar para que sus corazones y sus mentes estén esperanzadas en ti, en lo que viene de ti. Que toda su esperanza esté pegada a Dios. Y voy a orar ¿para qué? Para que tengan una intimidad con el Espíritu Santo. Versículo 8, fíjese lo que dice: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Eran hombres y mujeres que aman al Espíritu de Dios. Y amigo, mi amiga que me está escuchando, yo sé que cuando nosotros decimos orar, lo primero que se nos viene a la boca es pedir. Voy a pedir y voy a pedir y voy a pedir, y generalmente vamos a pedir porque se pague la factura, porque el carro se componga, porque el chiquito se porte bien, porque el marido se componga, porque la señora también, en fin, todas esas peticiones son válidas. Pero si usted quiere tomar 4 elementos en su vida de oración diferentes, aquí están. Número 1, vamos a orar siempre. Señor, aquí estamos, otra vez. De día y de noche vamos a estar orando. Y nos mantenemos comunicados, porque la comunicación es a través de la oración. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. Voy a orar con Dios mañana, tarde y noche. 2, voy a orar por el testimonio de todos los que conozco, y por supuesto por el mío. Por supuesto que sí. Número 3, voy a orar para que la esperanza sea en una esperanza puesta en Dios, ¿sí? Y 3, voy a orar para que amen al Espíritu Santo. En esta primera división de este capítulo 1, tenemos que decir que hay unas peticiones, porque estamos hablando de oración. Hay unas peticiones que hace el apóstol Pablo. Son completamente diferentes al pago de facturas y peticiones a las que muchas veces nosotros estamos habituados. Son básicamente una dirección de 6 peticiones. La primera, vamos a ver en el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¡Ay, qué bendición! No cesamos de orar por vosotros. Vamos a ver cómo es que ora. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ojo ahí. El apóstol Pablo está pidiendo que se paguen las facturas. No, dice que sean llenos de sabiduría
y llenos de inteligencia espiritual. A mí me llama mucho la atención esta frase del apóstol, porque dice la inteligencia espiritual. ¿Ha visto usted cómo se ha propagado y difundido el término inteligencia emocional? Y ya se dejó de lado todas las demás inteligencias. Básicamente se calcula que hay entre 8 y 12 inteligencias. Yo voy a mencionar algunas, pero esta no está mencionada ni entre las 8 ni entre las 12. ¿Por qué será? Bueno, porque estas inteligencias que se están promoviendo actualmente son inteligencias humanas, pero aquí hay una superior, una inteligencia espiritual. ¿Había orado usted por inteligencia espiritual? Ah, ¿verdad? Usted y yo conocemos la inteligencia matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la inteligencia corporal, la inteligencia, dice, interpersonal, la inteligencia náutica, y por supuesto, la última, más conocida por todos, esa inteligencia emocional. ¿Sabe? Aquí hay una que usted y yo deberíamos tomar en cuenta, porque no encontramos ninguna de las otras aquí, pero aquí sí está esta. ¿Cuál? Voy a orar, no ceso de orar por ustedes para que sean llenos de todo conocimiento y de sabiduría. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Has orado para que la palabra de Dios sea apreciada en el corazón de tus hermanos? Yo espero que digas que sí, pero también ore por usted mismo. Ore por usted misma. Señor, yo quiero amar tu palabra porque necesito sabiduría y necesito estar llena de todo conocimiento de la voluntad de Dios. Vea qué importante. No estamos hablando de orar solamente por arroz y frijoles. Aquí nadie está diciendo que no hay que orar por los arroz y los frijoles, ¿verdad? Estamos diciendo que estamos tomando los modelos bíblicos de la oración del apóstol Pablo. Va a pedir, versículo 9, él pide, número 1, que sean llenos de ¿qué? De conocimiento, de sabiduría y de inteligencia espiritual. ¿Y sabe qué? Va a venir a través de estar en la palabra y de tener comunión con el Espíritu Santo. ¿De quién cree que vamos a tener inteligencia espiritual? Si no es del Señor Jesús, de su palabra y por supuesto de tener comunión con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Es necesario entender este modelo que el apóstol enfatiza aquí. En el versículo 10, fíjense lo que dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Número 1, agradando al Señor en todo. Estoy seguro que usted trabaja diferente cuando su compañero de trabajo es su gerente. Ah, sí. Cuando el dueño de la compañía se sube a su automóvil, que usted está en su reparto, ay, yo le garantizo que usted maneja diferente. Yo le garantizo que todos trabajamos diferente, porque la verdad es que el hombre generalmente trabaja por el ojo del hombre. Pero hoy estamos aquí aprendiendo que el apóstol Pablo dice: para que todo lo que hagan agrade al Señor. Mi oración es que todo lo que hagan agrade al Señor. ¿Ya hizo usted esa oración? Yo sí. Señor, por favor, que todo lo que yo haga te agrade. Que todo lo que yo haga lleve fruto. Padre, por favor, que yo tenga más conocimiento tuyo. Entonces voy a tener que estar más metido en la palabra. Creciendo, dice la Biblia, versículo 10, en el conocimiento de Dios. Ay, no, yo creí que era suficiente con que yo tuviera 40 años de estar en el Evangelio. Mire, yo conozco gente que tiene 40 años de estar visitando una iglesia y no crece en nada. ¿Pero por qué? Porque no obedece a la palabra de Dios y no toma los consejos de su bendita palabra. En Colosenses capítulo 1, versículo 11, encontramos nuestro tercer ejemplo, nuestra tercera motivación para orar. Versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que con toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es eso? Fortalecidos con el poder. No es a pura fuerza, no es a puro empuje, no es a puro sudar. No. Es ser fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Otra vez, el Espíritu Santo empieza a generar sobre su vida y sobre la mía
poder de Dios. ¿Para qué? Para que podamos tener paciencia. Sí, yo sabía que lo iba a asustar. Paciencia. Eso no se compra en ninguna pulpería. No, no es un bebedizo. Eso es un fruto de Dios. Dios lo pone en usted y lo pone en mí. Y longanimidad. Me fui al diccionario y resulta que esta es una palabra compuesta. ¿De qué? De lo mismo que significa perseverancia y constancia. Perseverancia y constancia. Señor, yo oro por mis hermanos para que sean perseverantes y constantes y que tengan paciencia para seguir adelante. No que tiren la toalla fácilmente. Hoy por hoy usted escucha muchísimos runrunes allá afuera. No, esto no sirve. Yo hago lo que mi vida... No, iglesia. La oración del apóstol es llenos de todo el conocimiento de la voluntad y de la sabiduría espiritual. Número 2, que caminen agradando al Señor y llevando mucho fruto y creciendo, Padre. Número 3, que sean fortalecidos, Señor, y que con toda paciencia sigamos adelante hacia la meta que es Cristo Jesús. Número 4, versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Sí, Señor, hay gozo en nuestros corazones, siempre gozosos, siempre con gozos. ¿Por qué? Porque somos participantes de la herencia de los hijos de luz, y los hijos de luz somos nosotros. La luz de Jesucristo ha alumbrado nuestro corazón. No hay tinieblas y hoy estamos gozosos. ¿Ha orado usted por gozo? ¿Ha orado usted por gozo? Señor, el gozo divino, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué está diciéndonos? Bueno, aquí lo que nos está diciendo es que Él nos ha librado de nuestro enemigo. Nuestro enemigo ha sido vencido, venció en la cruz del Calvario tus enemigos y los míos. Que no se te olvide que tu enemigo y el mío están debajo de nuestros pies. Entonces empezamos un día diferente. Mire qué lindo, orar conforme a lo que el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses escribe. Ay, yo estoy aprendiendo muchísimo y yo sé que usted también. Número 14, versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados. Él lo perdonó a usted, Él me perdonó a mí. Así que anímese a orar por algo más que los frijoles. Anímese a orar por algo más para que se gane su equipito. No. Anímese a orar conforme a la palabra de Dios. Señor, que nunca se nos olvide que somos perdonados, que tú nos has perdonado. Padre, que nunca podamos olvidar que tú venciste en la cruz del Calvario a nuestro enemigo y que nosotros somos más que vencedores. Que el gozo de tu salvación sea el que ilumine toda nuestra vida y esté llena de luz. Padre, que podamos estar fortalecidos con este poder del Espíritu Santo para seguir adelante, perseverantes y constantes, Señor. Todo lo que hagamos, Señor, podamos agradarte a ti y poder llevar bastante fruto, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos llenes de todo conocimiento en tu palabra, porque tu palabra es verdad, y que esta palabra haga en cada uno de nosotros hombres y mujeres sabios y llenos de toda inteligencia espiritual. ¿Hizo esa oración conmigo? Aprovéchese, vuélvala a hacer. Claro que sí, esta es la oración del apóstol Pablo. Pero en el capítulo 1 dijimos que íbamos a dividirlo en 3. Esta es la primera división. ¿Cuál? Esta primera división es la división de la oración. Como el apóstol Pablo concibe la oración. ¿Se dio cuenta? Muchos de nosotros estábamos muy lejos de este modelo. Bueno, pero ya lo tenemos y lo vamos a implementar. Número 2. Del versículo 15 al versículo 23, el apóstol Pablo enfatiza que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De manera que Cristo, diga conmigo Cristo
Él es Dios. Dígalo otra vez. Cristo, Él es Dios. Mire, ya empieza a limpiársele los aires en esa casa o en donde usted me está escuchando al pronunciar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Jesús es Dios, versículo 15. Note lo que dice. Él es la imagen. ¿Quién es Él? Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Jesucristo es Dios y tiene la imagen de Dios, y Él es Dios y Él es el primogénito de todo, de todo, de todo. Número 2, recuerde que está el apóstol enfatizando que Jesús es Dios. Versículo 16, porque en Él fuisteis creadas todas las cosas, las cuales hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, por Él, es decir, por Jesús. Todo lo que se ve ha sido creado. Aquí esto no fue obra de la casualidad, no fue una explosión por ahí, no fue una larva por ahí que en medio del agua, tum, tum, tum. No. Aquí estamos diciendo quién es el creador. ¿Quién es el creador? Nuestro Dios. Y Jesucristo es Dios. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién es Él que aparece tantas veces desde el versículo 15 al versículo 23? Jesucristo. Verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el que subsiste. Él es suficiente. Él es, como dice el versículo 18, me adelanto, Él es la cabeza. Él es el primero. Él es el que debe ocupar el primer lugar. Eso es lo que dice el versículo 18. Léalo conmigo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. El punto más importante del mensaje es Jesucristo es Dios. Él es el que ocupa el primer lugar. Él es el que ocupa el primer lugar en mi vida, en mi corazón. Espero que usted también diga amén. Él es el que ocupa el primer lugar, es lo más importante. Verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Qué le falta al cristianismo, papito? No le falta nada si está completo. En Él habita toda la plenitud. En Él estamos completos. Él es máximo. Él es lo mejor de todo. Él es lo perfecto. Aleluya. No me venga a decir que le hace falta algo a mi Cristo. No, Señor. Ni al Evangelio de Jesucristo, que son buenas nuevas, tampoco. Deje de estar prestándole atención y produciendo ruido en su corazón que afecte su fe. Escuche la palabra de Dios. Metámonos en este precioso libro de Colosenses capítulo 1 y aprendamos que Jesús es Dios. Verso 20, fíjese. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Sí, esto es un milagro, hermano, esto es un milagro. ¿Cuál? Dios no tiene pleito con usted ni conmigo, porque en Cristo Jesús usted y yo hemos sido reconciliados. Qué maravillosa palabra, reconciliados. Pero no crea que fue gratis, fue la sangre de Cristo que se vertió en esa cruz por amor a usted y a mí. Dos grandes milagros. Versículos 21 dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Sí, no lo merecíamos, pero dice ahora soy reconciliado. Verso 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Cómo lo veo Dios a usted? ¿Cómo me ve Dios a mí? Santo. Ay, dan ganas de llorar. Sin mancha. Redimido por la obra de Cristo.
¿Se da cuenta? No hay que hacer absolutamente nada más que acercarnos con Él en fe, en fe. Esto es un milagro, iglesia. Esto es un milagro que usted y yo no merecíamos, porque usted y yo tenemos historia. Usted y yo tenemos una historia, pero ¿sabe qué? Dios, pasándole por encima su historia, ¿sí? Si merecían o no merecían, si son buenos o no son buenos, como hacen los hombres. Él vio en Jesús la oportunidad para que usted y yo fuéramos santos, y nos presenta santos y sin mancha. ¿No le parece maravilloso? ¿No le parece maravilloso? Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El apóstol Pablo, si en ese momento lo está enfatizando, ¿cuánto más hoy? Aquí estamos, desde este precioso país, Costa Rica, Centroamérica, específicamente desde San Pedro de Barba de Heredia. Mire qué bendición. Predicándole a todas las naciones que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, que en Cristo Jesús hay libertad de toda obra de maldad, y que Él nos ha presentado a usted y a mí santos y sin mancha. ¿No le parece maravilloso? Ese es el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál? El Hijo de Dios habitó en medio de nosotros. Pero no lo digo como quien repase una religión, lo digo como una revelación. Jesús está con nosotros. Jesús habita en nuestro corazón. Y hoy usted y yo, bendito la hora en que conocimos el evangelio. Sabemos que a este evangelio no le falta nada y que Jesús está completo. Y que nosotros, dice el versículo 23, nos vamos a permanecer firmes y sin fluctuar en este evangelio. Queremos empezar a terminar, dije que empezar a terminar, con la tercera división. La tercera división del capítulo 1 de Colosenses empieza en el 24 y vamos a hacerlo terminar en el 29. La gran alegría del apóstol. La gran alegría del apóstol. Versículo 1. Ahora me gozo. Y yo pregunto, ¿en qué te gozas, apóstol? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Me gozo en qué? En servir a la iglesia. Mi amado, mi amada que me escucha, no hay cosa más hermosa que ver a la iglesia crecer, que ver a la iglesia fortalecerse, que ver a la iglesia florecer, que ver a la iglesia teniendo fruto. El apóstol se llenó de gozo. La gran alegría del apóstol estaba en ¿qué? En que usted y yo llevemos fruto, en que valió la pena, sí, en que valió la pena. Lo segundo, versículo 25, a la cual fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. De lo segundo que se alegra el apóstol es de qué? De servir a los santos, de servir, de predicar, de ministrar, de hablar de parte de Dios, de tomar su consejo y hacerlo conocer a todos. No hay mayor alegría. ¿Cuál era la alegría del apóstol? Número 1, de que sus discípulos estaban dando fruto, de que la iglesia da fruto y ese fruto permanece. Número 2, de participar en la predicación del evangelio, de la reconciliación con las personas. No hay cosa más hermosa que estar al frente de una persona que abra su corazón a Jesús y que pida perdón por todos sus pecados y que nazca de nuevo. Eso es glorioso, mi amigo, mi amiga. La gran alegría del apóstol también se centra en el versículo 26, dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a todos sus santos.
¿Qué es lo que le produce alegría al apóstol? Que no hay secretos, que no hay secretos, que no falta nada, que todo ha sido puesto por manifiesto. Y en el versículo 27, ¿qué produce alegría en el corazón del apóstol? Que Dios quiso darlo a conocer. ¿A quién? A nosotros, la iglesia. Fíjese, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ponga su mano en su corazón y diga conmigo: Cristo en mí es la esperanza de gloria. Sí, usted y yo sin Jesús no teníamos esperanza, pero esto ha sido revelado, dice el apóstol, a cada uno de nosotros. ¿Qué es la alegría del apóstol? Número 1, que llevemos fruto en medio de esta iglesia, en donde Dios a usted lo ha plantado, de fruto. Número 2, que goce del privilegio de anunciar el evangelio. Número 3, que entienda que no hay secretos, que ya todo ha sido dicho y manifestado, que es Jesús en el corazón suyo y en el mío el que produce. Número 4, esta esperanza de gloria. Y número 5, y estamos llegando al final, y número 5, versículo 29, versículo 28 y 29, dice la palabra de Dios: a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todos los hombres, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Sí, el trabajo del Señor no es en vano. Trabajemos, anunciemos, prediquemos, instemos a tiempo y afuera de tiempo, no con nuestras propias fuerzas, no diciendo, bueno, hoy no tengo nada que hacer, voy a hacer esto. No, en todo momento, en el poder de Dios, vamos a caminar, vamos a predicar, vamos a anunciar, sin ningún tipo de complejo, porque estamos completos en Él. Cristo en usted, Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¡Qué bendición! Ahí donde usted está, quiero hacer una oración. Quiero bendecirle. Quiero bendecirle porque sé que la bendición a usted y a mí nos alcanza. Yo lo bendigo en el campo y te bendigo en la ciudad. Te bendigo a la entrada y te bendigo en la salida. Y todo lo que tú haces prospera en el nombre de Jesús. Nos estamos mirando pronto para estudiar Colosenses capítulo 2. No te lo pierdas.